Capricornio, ¿cómo estás? Bienvenido a esta lectura semanal. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que me ves, gracias por escoger mi video. Sé que aquí hay mensajes importantes para ti, por eso has sido guiado a darle clic a este video. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrito, pues gracias por todo tu amor y tus comentarios. Esta lectura es diferente, quiero ver tus energías, quiero ver cómo estás, qué mensaje tienen para ti tus guías para sanar. Es una lectura de sanación, que a través de mi voz y los mensajes que vas a estar recibiendo, pues llegará a luz para que puedas de esa manera cerrar heridas y sanar. Voy a verte a ti con la energía que tienes en tu mente, luego voy a ver lo que viene para ti esta semana, trabajo, dinero y amor, y también 3 grandes bendiciones que van a estar ocurriendo en tu vida. En tu mente tienes la carta de la transigencia y esto me habla de que podrías estar pensando en situaciones o en personas, en etapas de tu vida donde tal vez pudiste haber actuado de una manera diferente. Estás como analizando a esta persona o estás analizando tu comportamiento, si estás reflejándote en ellos. Y me está hablando entonces de esa energía en donde tienes en la mente a alguien, una persona que pudo haberte tratado, lastimado, o alguien a quien a ti tal vez te pueda interesar, pero que no estás seguro al 100%, segura al 100% de cuáles son sus intenciones. Para algunos también podrían estarme hablando de que estás como en con mucha ilusión en tu mente de encontrar a esa pareja ideal, pero por alguna razón no ha sucedido todavía y estás como teniendo esas ideas de que las relaciones tal vez o las almas gemelas no existen. Algunos podrían estar pensando eso, o ahora que estás viendo la lectura durante la semana. Mira, también en tu mente, pues no lo había anunciado, así que me voy a quedar con esa carta para tu mente. También tienes la carta de la paciencia. Te habla de que tienes que tener mucha calma, esperar a que las cosas que tú deseas se den a su debido tiempo, que hay un proceso en estos instantes que está sucediendo pues por debajo de la superficie que no nos estamos percatando, que va a llevarte transformación. Y podrías estar pensando en ese proceso, en ese periodo, en esa etapa. Algunos podrían tener en su mente hijos o embarazo. Tu pasado. ¿Qué hay en tu pasado que podría estarte afectando? Me voy a quedar con esta carta y mira, te sale la carta de las vidas pasadas y cayó justo en la sección del pasado también. Con esto yo puedo percibir el mensaje para ti de que hay una energía tuya kármica, un ciclo que no has concluido, una experiencia que podrías estar reviviendo. Podrías estar experimentando, Capricornio, tal vez muchos déjà vus, podrías estar sintiendo esto como que esto ya lo viví anteriormente, esto ya me pasó. Y es como un llamado para que todas esas situaciones del pasado las recuerdes tu actitud, recuerdes cómo tú te manejaste en esas situaciones para que puedas salir hacia adelante, para que puedas encontrar el camino correcto y no equivocarte. Hay lecciones aquí aprendidas que eso lo veo positivo para ti, lecciones del pasado aprendidas que ahora te van a venir como anillo al dedo para que puedas tomar las mejores decisiones que te van a beneficiar a ti. No lo había anunciado. Vamos a ver tus bloqueos. A ver, ¿cuáles son los bloqueos que puedes tener en estos instantes? Lo simple y lo ordinario. Me están indicando que tus bloqueos pueden tener que ver con el hecho de situaciones o circunstancias en tu vida, actitudes que estás teniendo, no las estás valorando. Y esto podría indicarte también que no te estás valorando a ti mismo, Capricornio. Que tal vez tú has alcanzado diferentes metas, has alcanzado diferentes logros, tal vez has alcanzado X o Y en tu profesión, en tus estudios o en tu vida, y tú no te estás dando el valor a eso. Y aquí te están invitando tus guías, el mensaje que llega para ti es que no importa lo pequeño que tú creas que haya sido tu logro, es tu logro y nadie te lo puede quitar. Es un avance para ti, es una piedra en tu camino que saltaste o que pateaste, que quitaste del enfrente tuyo. Así es que no permitas que tu mente te haga sentir pequeño. Esta carta de la transigencia me da esa energía donde tu mente podría a veces hacerte dudar de ti mismo, tener celos de otras personas, cuando tú tienes un gran proceso, tienes un gran avance también, nada más que no lo estás valorando.
y te están indicando que no puedes permitir de que eso sea un bloqueo para ti. ¿Cómo está tu corazoncito, Capricornio? Sale la carta del florecimiento. Wow, y mira, esta carta es bastante similar a la carta de la paciencia. Fuertemente algunos aquí podrían estar esperando un hijo o podrían estar en un proceso con respecto a un nuevo proyecto que estás trabajando, algo que te apasiona. Aquí hay como un descubrimiento para algunos de ustedes y podría tener que ver, si crees en la reencarnación, con algo de una vida anterior tuya. Podrían estarte haciendo un llamado, tu corazón te está alando, te está tratando de llevar hacia algo que tú estás destinado. Y parece que tu mente está como que, no, eso nunca va a pasar, eso va a demorar y ese sueño nunca lo vas a lograr. Y tienes ese bloqueo donde tú crees que tus avances no han sido suficientes. Y aquí está tu corazón para decirte, wow, alto. Yo sé lo que realmente me apasiona, yo sé esto que quiero hacer, pues tú sabrás qué es. Para algunos tal vez entrar en política, para algunos tal vez trabajar en algún tipo de medios, hacer algún estudio, adáptalo a ti. Pero algo que a ti te estará apasionando fuertemente durante este tiempo está destinado para ti. Y no seas tu peor enemigo, creyendo que no tienes el valor o creyendo que tú no eres lo suficientemente o inteligente o que tienes la suficiente experiencia o que tienes la suficiente educación. Porque tu corazón te lleva hacia allá y mientras hagas todo con pasión, siempre va a salir positivo para ti. Wow. ¿Qué viene para tu futuro inmediato aquí viéndote a ti? En tus emociones. Mira, viene alegría, felicidad. Te sale la carta del juego. Hay algunos de ustedes que podrían en su futuro inmediato estar haciendo algo como un hobby. Y parece que de ese hobby que es algo algo que a ti te apasiona, algo que te ayuda a entretenerte, un pasatiempo. Vas a poder sacar una carrera. Y aquí lo veo. Hay un proceso de trabajar en ti, de llevarte hacia algo que te apasiona. Y algunos de ustedes, el bloqueo está en que tú no crees que ese hobby tuyo, que ese pasatiempo tuyo se pueda convertir en una carrera. Y lo va a hacer. Tal vez el hobby de alguno de ustedes sea pintar, dibujar, escribir, hablar de política. Tal vez quieres formar parte de política en tu país. Y ese bloqueo te dice, tú no vas a poder. Esa vocecita mala te dice, no lo vas a lograr, no lo intentes. Pues déjame que yo estoy aquí para decirte, quita ese pensamiento de tu cabeza, Capricornio, porque tú lo vas a lograr. Un pasatiempo se convierte en una carrera. Y hablando de carrera, que viene para tu trabajo, pues me voy a quedar con esta. Te sale la carta del 5 de bastos. Parece que en tu trabajo, si estás trabajando en estos instantes, podrían estarse llevando a cabo ciertas discusiones y ciertos problemas. Hay como un conflicto allí en el trabajo. Podrían ser, si en tu trabajo hay sindicatos, puede ser el sindicato del trabajo con la empresa, o podrían ser trabajadores con la empresa. Están teniendo algún tipo de discusión, problemas durante esta semana. Eso se puede estar desarrollando. Tal vez esto tenga que ver con la situación de emergencia que se está viviendo en muchos países con respecto a la cuarentena y el virus. Vamos a ver las finanzas. Mira, tienes a la emperatriz y tienes 3 cartas que hacen referencia a una mujer embarazada. No estoy diciendo nada, no estoy tirando piedritas por allí, pero mira, mujer embarazada, mujer embarazada, mujer embarazada. Parece que hay algunos aquí que podrían estar recibiendo... si podrían estar recibiendo algún tipo de cheque de compensación por embarazo. Tal vez estás esperando un periodo de maternidad, una licencia de maternidad y estás esperando ese dinero y tal vez estás peleando con la empresa para que te paguen ese dinero. Lo vas a recibir. Sigue con tu lucha. No creas que te van a poder convencer. Para otros esto podría indicarte también de que en las finanzas te toca esperar un poco más para poder encontrar ese alivio que estás necesitando, pero que va a llegarte. Demora, pero llega. Que eso es bueno, ¿eh? Si estás en pareja, te sale la carta del 8 de copas. Aquí hay una persona que podría estarse alejando de una situación. Podría ser tú o tu pareja que están distanciándose, ya sea por problemas o podrían estarse distanciando tal vez por trabajo. Pero me habla de ese, como que durante esta semana o las semanas que vienen podrían darse cuenta de que sus ideales
Para algunas parejas, recuerda que estas son lecturas generales, ¿eh? Para algunas parejas sus ideales podrían empezar a cambiar. Ya no están mirando hacia la misma dirección y les va a tocar entonces analizar si es importante o si vale la pena continuar con la relación o terminarla por alguna diferencia que puedan estar teniendo con respecto a su carrera. Y tal vez si estás en pareja y esta parte resonó contigo, tal vez sea tu pareja la que te hace sentir como que no tienes talento o que no vales nada. Y eso tú dices, te vas de mi camino. Si esta lectura te puede ayudar a ti en algo, estoy seguro que también puede ayudar a alguien más. Sería un honor para mí que la compartas para que otras personas puedan recibir estos mensajes también de sanación. Y se suscriban al canal para que puedan seguir recibiéndolas todas las semanas. Si estás soltero, te sale la carta del Sota de Bastos. Capricornio, ¿a quién tú estás mirando? Si estás soltero o soltera, no importan los géneros, ¿eh? Aquí yo veo a una guerrera, un guerrero de Capricornio que está revisándole las redes sociales a alguien. Le tienes la mirada puesta a una persona. Y si no se la tienes puesta a alguien, déjame decirte que hay alguien que está revisando tu perfil. Podrían estarse comunicando pronto contigo. ¡Qué bueno! ¿En qué aspecto puedes canalizar tus energías para abrir tus caminos, para llenarte de energía positiva y recuperar tus fuerzas? Y luego vienen las 3 bendiciones, así es que quédate aquí conmigo. Te sale la carta de el soltar. Mira tú, que te alejes de esta situación para que se pueda resolver. Ya sea en el trabajo que estás esperando que te den un dinero, no pelees más. Expresa tu punto de vista, que quede claro y camina, aléjate. En el amor, esta persona definitivamente se puede ir porque te invitan a que para canalizar tus energías de una manera positiva, sueltes. ¿Qué más te indican? Energía de sanación. Va a ser una semana donde podrías estar recibiendo sanación de tus guías espirituales, podrías estar recibiendo mensajes positivos también con respecto a enfermedades, donde tienes recuperación. Por aquí te habla de que tú también tienes una energía de una habilidad natural para poder sanar. Puede que algunos de ustedes tal vez su hobby tenga que ver con la sanación, tenga que ver con estudiar Reiki, algún tipo de práctica de sanación espiritual. Y eso es algo que haces pues porque te gusta, pero ahí hay una carrera profesional para ti. ¿Qué consejo te dan tus ángeles para esta semana? Una palabra de aliento. Dice que va a llegar a tu vida personas que van a ser de mucha ayuda para ti. Esta semana no vas a estar solo, no vas a estar sola. Llegará a ti la ayuda que tú necesitas. ¿Y tus bendiciones? Para Capricornio, ¿cuáles van a ser sus bendiciones para esta semana? La primera, la carta del Rey de Copas. Un malentendido se arregla. Unas diferencias que podrían haber existido contigo o con alguien en tu vida quedan aclaradas, ya sea en el trabajo o en el amor, y se toma una decisión y por allí vas a estar recibiendo esta bendición. ¿Cuál va a ser tu otra bendición para esta semana? Alegrías, motivos para celebrar. Tienes la carta del 3 de Copas y eso te habla de energías positivas para ti, energías que te van a hacer sentir muy feliz, donde hay alegría, felicidad y celebración, y esa va a ser una bendición para ti, te vas a sentir bien, en plenitud. La tercera bendición que vas a recibir va a ser la bendición de... ¡Wow! De la estrella. Vas a brillar con luz propia esta semana, vas a tener esa iluminación, esos sueños que se hacen realidad, que se manifiestan. Es una carta hermosísima y vas a tener esa bendición de la carta de la estrella bendiciéndote y a tu lado, iluminando todo lo que tú vayas a estar realizando y abriéndote grandes caminos. Encuentras eso que verdaderamente te apasiona, regresas a tus raíces. Y ahí va a estar la bendición para ti. Muchas gracias por estar junto a mí. Gracias por suscribirte y compartir este video para ayudar a otras personas que necesitan escuchar este mensaje. Te mando un fuerte abrazo. Espero que estés bien. Déjame en los comentarios cómo va todo contigo y te decreto mucha luz y progreso.